¿Qué sucede cuando el prejuicio choca con el poder a 30.000 pies de altura? En un vuelo rutinario de Nueva York a Londres, las gemelas Amara y Sara, dos niñas negras brillantes y emocionadas de 10 años, tenían boletos para un mundo de lujo al que tenían todo el derecho de entrar. Pero para la azafata Karen Peterson, su presencia en la cabina de primera clase fue un error que estaba decidida a corregir. La humillación pública que siguió fue dura y cruel. Lo que Karen y la aerolínea no sabían era que el padre de la niña estaba en camino. Y no era solo un padre enojado. Era el director ejecutivo de su mayor cliente corporativo, un hombre que podría poner a toda la aerolínea de rodillas. Esta no es solo una historia de karma, es una historia de consecuencias. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, cuéntenme desde dónde la están viendo. Y si creen en defender la justicia, presionen el botón de me gusta y suscríbanse para mantenerse al día con más historias que exponen la verdad en nuestra sociedad. La sala de primera clase del Aeropuerto Internacional JFK era un santuario silencioso de colores apagados y un privilegio silencioso. El aire olía a café caro, perfume tenue y el cuero de sofás que costaban más que un coche usado. Para las gemelas de 10 años, Amara y Sara Sterling, era un universo alternativo. Sus ojos, abiertos con una mezcla de asombro y curiosidad juvenil, lo absorbían todo. El suave tintineo de las tazas de porcelana, el deslizamiento silencioso de los asistentes de la sala, los ventanales que iban del suelo al techo y ofrecían una vista panorámica de los gigantescos aviones que descansaban en la pista. Vestían jerseys azul marino a juego sobre blusas blancas impecables, con el pelo meticulosamente trenzado con cuentas de plata que reflejaban la luz. Parecían muñecas perfectas. Se sentaban remilgadamente en un sillón mullido, con una tableta compartida entre ellas. Sus risitas contenidas en susurros. Conocían las reglas. Su padre, Robert Sterling, se las había enseñado bien. Sé educada, sé respetuosa y nunca, jamás, montes una escena. Su institutriz, una amable mujer de mediana edad llamada María, les entregó sus tarjetas de embarque. Las letras en negrita eran inconfundibles. Atlantic Air, vuelo 101, JFK a LHR, primera clase, asientos 2A y 2B. Muy bien, queridos, dijo María con voz cálida. La conferencia telefónica de su padre se está alargando un poco. Dijo que estará en el avión antes de que cierren las puertas, pero debemos embarcar ahora para que podamos instalarnos. Los gemelos asintieron, rebosantes de emoción. Este era su primer viaje a Londres y la primera vez que volaban en primera clase sin sus padres a su lado para embarcar. Se sentían adultos. Importantes. Al unirse a la fila de embarque prioritario, se produjo un sutil cambio en la atmósfera. Algunas miradas de reojo los dirigieron, deteniéndose demasiado. Los gemelos, absortos en su conversación sobre ver el Palacio de Buckingham, no se dieron cuenta. María, sin embargo, sintió la familiar sensación de hormigueo del escrutinio. Mantuvo la cabeza alta, con la mano apoyada en el hombro de Sara, tranquilizadora. Subieron a la pasarela y entraron en la impecable cabina del Boeing 777. La sección de primera clase era un oasis de calma, con espaciosas cabinas, madera pulida y una suave iluminación ambiental. Sus asientos, 2A y 2B, eran dos de esos lujosos capullos junto a la ventana. «Guau», suspiró Amara, tocando la suave superficie de la cabina. «Es como una nave espacial». Mientras María las ayudaba a guardar sus pequeñas mochilas, una voz aguda y con un matiz de condescendencia empalagosa cortó el aire. «Disculpe, ¿puedo ayudarla?» La azafata de mayor rango estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados. Su etiqueta decía Karen Peterson. Era una mujer de unos 50 años, con una larga cabellera rubia y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y escrutadores. Su mirada no estaba dirigida a María. Estaba fija en las dos pequeñas niñas negras que se atrevían a tocar sus asientos de primera clase. «¿Hola?» María respondió cortésmente.
Estamos acomodando a las niñas en sus asientos. 2A y 2B. La sonrisa de Karen se tensó. Creo que debe haber un malentendido. La cabina económica está más atrás. Continúe por el pasillo y una de mis colegas la ayudará. Habló como si le explicara un concepto complejo a una niña. María se puso rígida. No hay ningún malentendido. Estos son sus asientos asignados. Les extendió las tarjetas de embarque. Karen las miró con teatral incredulidad, sus ojos yendo del papel a las niñas y viceversa. ¡Qué interesante! A veces el sistema falla. Los niños que viajan solos no suelen sentarse en primera clase, especialmente sin un acompañante adulto registrado en la misma cabina. Es una cuestión de política. Soy su tutora registrada para este vuelo, y su padre se unirá a ellos en breve. María explicó, agotando su paciencia. Tengo mi propio asiento en clase turista premium, tal como estaba previsto. Sara, la más sensible de las gemelas, agarró la manga de María. Su labio inferior empezó a temblar. Amara, siempre protectora, se irguió un poco más, su expresión endureciéndose hasta convertirse en una copia en miniatura del ceño fruncido de su padre. La política es la política, dijo Karen, su voz perdiendo su falsa dulzura y adquiriendo un tono acerado. Señaló a una azafata más joven, Lynn Fouke. Linda, que rondaba nerviosa cerca. Linda, quizás puedas ayudar a estos. La gente encuentra sus asientos correctos en la cabina principal. Seguro que hay un lugar para ellos ahí atrás. El término, esta gente, flotaba en el aire, denso y sofocante. Varios pasajeros de primera clase, en su mayoría hombres de negocios blancos con trajes caros, los miraban fijamente. Algunos parecían incómodos, otros indiferentes. Ninguno dijo una palabra. Señora, sus tarjetas de embarque indican claramente 2A y 2B, susurró Linda, con los ojos abiertos por la ansiedad mientras miraba los billetes. Karen le arrebató las tarjetas de la mano a Linda. Las miró fijamente, su mente claramente se negaba a procesar la información. En su visión del mundo, esto era una anomalía. Una alteración del orden natural de las cosas. Dos niñitas negras no pertenecían a ese lugar. Eran un mensaje de error en el código de su mundo ordenado y exclusivo. Ha habido un error, declaró, alzando la voz para que toda la cabina pudiera oírla. Estos asientos están reservados para nuestros clientes más valiosos. No puedo permitir que se sienten aquí. Están retrasando el proceso de embarque. Por favor, muévanse a la parte trasera del avión ahora mismo o tendré que llamar a seguridad para que los retiren. La amenaza, pronunciada con una seguridad petulante, fue la gota que colmó el vaso. María estaba horrorizada. Amara rodeó con un brazo protector a Sara, quien ahora lloraba en silencio, con lágrimas trazando caminos por sus suaves mejillas. La humillación era física. Una ola de calor y vergüenza las invadió. No solo las estaban interrogando. Las estaban acusando, expulsando y avergonzando frente a un avión lleno de desconocidos. Todo por el delito de estar en un asiento que habían pagado. ¿Cómo se atreven?, comenzó María, con la voz temblorosa de ira. Soy la sobrecargo de este vuelo, espetó Karen, con autoridad absoluta en su mente. Y te digo que no estarás sentada en esta cabina. Miró a Sara, que lloraba, sin una pizca de compasión. Solo con fastidio. Las lágrimas no cambian las reglas, niñita. En ese momento, Karen Peterson no tenía ni idea de que no solo estaba faltando al respeto a dos niñas. Estaba prendiendo la mecha de una bomba que estaba a punto de destruir su carrera, su reputación y su vida entera. Porque justo en la pasarela que bloqueaba, un hombre colgaba su llamada, acelerando el paso. Robert Sterling venía en camino. El enfrentamiento en la cabina de primera clase se estaba convirtiendo en un espectáculo. Karen Peterson, animada por el silencio de los demás pasajeros, redobló sus esfuerzos. Interpretó su falta de intervención como una aprobación tácita de sus acciones. En su mente,
Estaba manteniendo los estándares, protegiendo la santidad de la experiencia premium. Señora, no voy a repetirme. Karen le dijo a María, con la voz llena de condescendencia. Llévate a los niños y márchate. Estás causando un alboroto. Estás causando el alboroto, replicó María en voz baja y furiosa. Estás avergonzando a 2 niños y montando una escena basada únicamente en tus propios prejuicios. Un hombre en el asiento 3C, un ejecutivo corpulento con un traje arrugado, refunfuñó lo suficientemente fuerte como para ser oído. ¿Podemos resolver esto? Algunos tenemos conexiones que hacer. No le importaba quién tenía razón. Solo quería que la inconveniencia desapareciera. Sus sentimientos parecieron envalentonar a Karen. Verás, dijo, señalando vagamente al hombre. Estás molestando a los demás pasajeros. Linda, la azafata junior, parecía cada vez más asustada. Estaba atrapada entre su intimidante superior y la clara evidencia de las tarjetas de embarque. Karen, quizás deberíamos llamar a la gente de la puerta para verificar, comenzó tímidamente. No necesito que un agente de puerta me diga cómo manejar mi cabina. Linda, siseó Karen, lanzándole una mirada que prometía venganza más tarde. Volvió su atención a las chicas. Ahora por última vez. Pero fue Amara quien habló a continuación. Su voz, aunque infantil, era clara y firme, cortando la tensión. Mi papá dijo que teníamos que sentarnos aquí. Él reservó estos asientos para nosotras. Karen soltó una risita, una breve y desagradable. Ah, ¿y ahora sí? ¿Y quién es tu papá? ¿El presidente? El sarcasmo era denso y vil. Sara se estremeció como si la hubieran golpeado. María acercó a las chicas, protegiéndolas con su cuerpo como para protegerlas del veneno de las palabras de Karen. No tienes derecho a hablarle así a una niña, dijo María, perdiendo la compostura. Esto es poco profesional y, francamente, repugnante. Lo repugnante es que la gente intente engañar al sistema, replicó Karen, con el rostro enrojecido por una ira santurrona, creyendo que podían simplemente entrar en primera clase y reclamar un asiento. Llevo 22 años en Atlantic Air. Conozco todos los trucos del mundo. Había construido una narrativa completa en su cabeza. Probablemente eran hijos de un empleado de la aerolínea con pase de lista de espera. O tal vez su tutor intentaba engañar, esperando que la tripulación estuviera demasiado ocupada para darse cuenta. La idea de que fueran pasajeros legítimos de primera clase con tarifa completa simplemente escapaba a su comprensión. No tenía sentido. Llamo al capitán, anunció Karen, mientras buscaba el intercomunicador. Tenemos un problema con un pasajero que no cumple. Esta era la etapa final de la escalada antes de que interviniera seguridad. Era un proceso formal, y la acusación, de incumplimiento, era grave. Linda palideció. Sabía que la situación se estaba descontrolando. Mientras Karen hablaba por teléfono, de espaldas a la realidad, una voz suave llegó desde el asiento 1A. Disculpe, auxiliar de vuelo. Era un hombre de unos 60 y tantos años, de rostro amable e impecablemente vestido. Había estado observando todo el intercambio con una mirada de profunda desaprobación. Se llamaba Arturo Abernathy, un juez jubilado que volaba por esa ruta con frecuencia. ¿Cuál es el problema exactamente?, preguntó con un tono razonable pero firme. La mujer le ha enseñado las tarjetas de embarque. Los niños se están portando de maravilla. Usted, en cambio, está siendo extremadamente hostil. Karen se giró, momentáneamente sorprendida por el desafío directo. Señor, con el debido respeto, esto es un asunto de la tripulación. Por favor, permanezca sentado. Estoy sentado, respondió el señor Abernathy con calma. Y como pasajero que pagó una fortuna por su billete, me interesa que mi vuelo no se retrase porque un miembro de la tripulación esté en un estado de superioridad. También me interesa no presenciar cómo 2 niñas sufren acoso. La palabra acoso tocó la fibra sensible.
Karen entrecerró los ojos. Esto es un problema de seguridad, no de acoso. Desde mi punto de vista, parece mucho acoso, replicó, con la voz cargada de décadas presidiendo tribunales. La voz del capitán resonó por el intercomunicador de la cocina, audible para Karen. Sobrecargo, ¿cuál es la situación? Capitán Olsen, dijo Karen al receptor, con voz serena y profesional una vez más. Tengo una mujer y 2 hijos que se niegan a abandonar la cabina de primera clase. Tienen billetes de clase turista e insisten en sentarse en 2A y 2B. Se están poniendo agresivos. Un jadeo escapó de los labios de María. Era una mentira descarada y escandalosa. Nunca habían sido agresivos. Solo habían intentado reclamar sus asientos. Agresivos, exclamó María. No hemos hecho nada parecido. Pero Karen simplemente levantó una mano para silenciarla, escuchando al capitán. Sí, capitán. Le he explicado la política. Se niegan a cumplirla. Sí, creo que podría ser necesario desalojarlos. La firmeza de su tono era escalofriante. El proceso estaba en marcha. En cuestión de minutos, la seguridad del aeropuerto abordaría el avión y María y las 2 aterrorizadas chicas serían escoltadas a la fuerza. Su viaje soñado a Londres se estaba convirtiendo en una pesadilla de humillación y trauma. Sara sollozaba abiertamente, su pequeño cuerpo temblaba. Amara abrazó a su hermana con fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas de ira y miedo. Estaban indefensas, atrapadas por las mentiras de una mujer que tenía todo el poder. Karen colgó el teléfono con un clic decisivo. Miró a María, con una sonrisa triunfante en los labios. El capitán está de acuerdo. Seguridad está en camino. Ella había ganado. El orden en su mundo se había restablecido. Los intrusos serían expulsados. Pero entonces una nueva voz se unió a la cacofonía. Una voz tranquila, profunda, con un inconfundible aura de mando. Espero que seguridad no sea para nosotras. Todas las cabezas se volvieron hacia la parte delantera del avión. De pie en la entrada de la cabina de primera clase, con el maletín en una mano y el teléfono en la otra, se encontraba un hombre negro alto e impecablemente vestido. Llevaba un traje a medida y su presencia era imponente. No estaba enfadado, todavía no. Observaba, con sus ojos agudos e inteligentes, captando toda la escena en una fracción de segundo. La expresión engreída de Karen, la angustia de María, el rostro preocupado del señor Abernathy, y lo más importante, sus 2 hijas, acurrucadas y llorando. Su mirada finalmente se posó en Karen. La temperatura en la cabina pareció bajar 10 grados. «Papá», gritó Sara, un sonido de puro y desesperado alivio. La expresión de Robert Sterling permaneció controlada, pero un músculo se tensó en su mandíbula. «¿Qué exactamente?», dijo, con una voz peligrosamente baja. «¿Qué está pasando aquí?». La llegada de Robert Sterling fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas de la importancia comenzaron a extenderse al instante. La sonrisa triunfante de Karen Peterson se desvaneció, reemplazada por un destello de confusión. Vio a un hombre negro bien vestido, y su mente, ya llena de prejuicios, lo categorizó de inmediato. Otro, pensó, molesta. Es que toda una familia intenta colarse. Señor, voy a tener que pedirle que se retire, dijo Karen, con un tono despectivo. Estamos lidiando con un problema. Si busca su asiento, sé exactamente dónde está el mío, dijo Robert, con una voz que interrumpía su frase como un cristal. Dio un paso al frente deliberadamente. Su presencia pareció encoger la espaciosa cabina. Mi asiento es el 2C. Pero ahora mismo me preocupa más porque mis hijas, asignadas a los 2A y 2B, están llorando, y porque su institutriz está siendo amenazada por usted. No alzó la voz. No hacía falta. La furia contenida y silenciosa en sus palabras era más intimidante que cualquier grito. Las piezas del rompecabezas se encajaron en la mente de Karen,
pero formaron una imagen que no podía aceptar. Este hombre es su padre. Él compró estos boletos. La disonancia cognitiva era asombrosa. Había construido una narrativa de estafadores y transgresores, y la realidad de una familia negra adinerada y poderosa estaba cortocircuitando toda su visión del mundo. Estos son tus hijos, tartamudeó, la confianza desapareciendo de su rostro. Lo son, dijo Robert, sus ojos como astillas de obsidiana. Se arrodilló, ignorando por completo a Karen, y abrazó a sus hijas. Hola, mis angelitos, ya está todo bien. Papá está aquí. Les secó las lágrimas con los pulgares, murmurando suaves palabras de consuelo que solo ellas podían oír. La transformación de figura imponente a padre amable y amoroso fue instantánea. Después de un momento, se puso de pie, con toda su atención volviendo a Karen. La calidez se había desvanecido, reemplazada por una calma gélida. Ahora me van a decir muy claramente por qué creyeron apropiado amenazar a mis hijos. En ese momento, el capitán Mark Olsen salió de la cabina, con una expresión de severa impaciencia en su rostro. Era un piloto veterano de casi 50 años, un hombre que disfrutaba del orden y odiaba el drama. Vio a Karen, una pasajera que supuso la causa del problema, y una escena en el pasillo. ¿Qué es todo esto?, bramó, dirigiendo su pregunta a Robert. Señor, mi sobrecargo me informó que usted y su familia se negaban a. Su sobrecargo le mintió, capitán. Robert lo interrumpió con un tono respetuoso pero firme. No apartó la mirada de Karen. Acusó a mis hijos y a su tutor de estar en asientos que no pagaron. Se negó a mirar sus tarjetas de embarque. Los amenazó con seguridad. Y todo esto frente a una cabina llena de pasajeros. Así que le pregunto, capitán Olsen, ¿es esta la política oficial de Atlantic Air? ¿Humillar a los niños por el color de su piel? La franqueza de la acusación, el uso de su nombre y la mención de la discriminación racial conmocionaron a la cabina. El capitán Olsen se quedó atónito. Ya no se trataba de una simple disputa por asientos. Era algo mucho más serio. Un momento, empezó el capitán, intentando calmar la situación. No saquemos conclusiones precipitadas. No, asintió Robert con naturalidad. Analicemos los hechos. Se giró hacia María. María, por favor, muéstrale al capitán las tarjetas de embarque de las chicas. María, con las manos aún temblorosas, le tendió los billetes. El capitán Olsen los tomó y los miró. Su rostro mostró sorpresa, luego una comprensión incipiente, y finalmente, una profunda preocupación. Los billetes eran válidos. Tarifa completa, primera clase, pagados en su totalidad. Miró los pases a Karen, cuyo rostro había pasado de sonrojado a un cubo enfermizo y ceroso. Estaba atrapada. Sus mentiras habían sido expuestas. Karen, dijo el capitán, su voz baja y tensa por el desagrado. ¿Es cierto? ¿Viste estos pases? Yo pensé que había un error en el sistema. Murmuró. Sus ojos revoloteaban a su alrededor, buscando una salida que no existía. Niños viajando solos. Es inusual. Es inusual. Es inusual. Es inusual. Es inusual. Es tan inusual como para amenazar con llamar a seguridad, insistió Robert con voz implacable. ¿Es tan inusual como para hacer llorar a mi hija de 10 años? El señor Abernathy, desde el asiento 1A, aprovechó ese momento para volver a hablar. Capitán, puedo corroborar la historia de este hombre. Su azafata se pasó de la raya de forma flagrante. Fue grosera, despectiva y su comportamiento fue francamente atroz. Los acusó explícitamente de intentar entrar en esta cabina con trampa. El rostro del capitán se endureció. Un testigo creíble, un pasajero de aspecto respetable, acababa de confirmar que su sobrecargo no solo había cometido un error, sino que había mentido sobre la confrontación. Era un desastre. Karen, dijo con un susurro. Vaya a la cocina. Ahora.
Karen parecía como si la hubieran abofeteado. Ser despedida tan públicamente era la mayor humillación para un miembro de la tripulación de alto rango. Les lanzó una mirada venenosa a Robert y a las chicas antes de darse la vuelta y marcharse. Su carrera se desmoronaba a cada paso. El capitán Olsen se giró hacia Robert. Todo su comportamiento cambió. Ahora estaba en modo de control de daños total. Señor, en nombre de Atlantic Air, lo siento profundamente. Esto es inaceptable. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Luego se arrodilló a la altura de las chicas, su gran figura luciendo torpe, pero sus intenciones sinceras. Y a ustedes dos, jovencitas, lamento mucho que esto haya sucedido. Nadie debería ser tratado de esa manera en nuestra aerolínea. Estamos muy contentos de tenerlas en primera clase hoy. Amara solo asintió. Todavía cautelosa. Sara se escondió detrás de la pierna de su padre. El daño estaba hecho. Gracias, capitán, dijo Robert, su voz aún fría. Ayudó a sus hijas a sus asientos 2A y 2B. Luego se acomodó en el 2C. Pero una disculpa ahora no borra los últimos 20 minutos de humillación para mi familia. Sacó su teléfono. Y créanme, esta conversación está lejos de terminar. Ya no era solo un padre enfadado. Era Robert Sterling, fundador y director ejecutivo de Ether Stark Industries, un conglomerado tecnológico global que poseía uno de los negocios corporativos más grandes. Cuentas de viajes con Atlantic Air, un hecho que la alta dirección de la aerolínea estaba a punto de recordar de la forma más abrupta posible. Mientras comenzaba a escribir un correo electrónico frenéticamente preciso a su contacto ejecutivo en la aerolínea, el asunto era simple y escalofriante. Urgente. Incidente en el vuelo 101. El vuelo ni siquiera había despegado, y una tormenta de proporciones inimaginables ya se estaba formando sobre Atlantic Air, con Karen Peterson directamente en el ojo del huracán. El avión finalmente se alejó de la puerta de embarque. El sordo rugido de los motores era un sombrío telón de fondo para la tensa atmósfera que se había instalado en la cabina de primera clase. El capitán Olsen había hecho un anuncio a toda la cabina disculpándose por el breve retraso en el embarque y le había asegurado personalmente a Robert que el asunto se trataría con la máxima seriedad. Karen Peterson no estaba a la vista. La habían relegado a la cocina de la cabina principal durante el resto del vuelo, una degradación tanto práctica como simbólica. En su lugar, la nerviosa auxiliar de vuelo, Linda Stevens, y otra auxiliar de vuelo de la cabina business se encargaron de servir en primera clase. El servicio comenzó, pero fue un asunto tenso e incómodo. Linda se acercó a las cabinas de la familia Sterling con inquietud, con las manos visiblemente temblorosas mientras ofrecía bebidas antes de la salida. Señor Sterling, chicas, ¿les ofrezco algo de beber? ¿Jugo de naranja? ¿Agua?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Robert levantó la vista de sus hijas, a quienes intentaba distraer con una historia sobre la última vez que habían estado en Londres. Vio el miedo genuino en los ojos de Linda. No era un monstruo. Su ira era un rayo láser, enfocada en el origen de la injusticia, no en los daños colaterales. Mis hijas tomarán jugo de naranja. Gracias, Linda, dijo en tono neutral, y yo tomaré agua con gas. El uso de su nombre pareció tranquilizarla un poco. Ella asintió, escabulléndose a cumplir con el pedido. Durante todo el vuelo, Linda fue un ejemplo de eficiencia deslumbrante. Estaba excesivamente atenta, comprobando constantemente si necesitaban algo. Sus disculpas impregnaban cada interacción. Robert simplemente asintió, aceptando el servicio sin calidez pero sin crueldad. Estaba observando. Vio cómo Karen la había intimidado, cómo había participado sin hacer nada. Pero también vio su juventud y su aparente remordimiento. Lo archivó todo. Para Amara y Sara, la magia de la cápsula de primera clase se había visto empañada. Picaron la comida gourmet, vieron una película sin verla realmente y hablaron en voz baja.
La naturaleza pública de su humillación había dejado huella. No dejaban de mirar a los demás pasajeros, preguntándose qué estarían pensando. ¿Le creían a Karen? ¿Pensaban que no pertenecían allí? Robert hizo todo lo posible por reconstruir su refugio de seguridad. Les hizo bajar la mampara que separaba sus asientos, creando un gran espacio familiar. Les leyó un libro. Su voz profunda era una presencia tranquilizadora. Señaló las constelaciones en el mapa de vuelo, contándoles los mitos que las cubrían. Lentamente, les devolvió la sonrisa. Pero una sombra persistía en sus ojos. Unas 2 horas después del vuelo, durante una pausa en el servicio, el señor Abernathy, del 1A, se acercó. Se quedó junto al asiento de Robert, esperando a que lo atendieran. Robert levantó la vista. Un toque de calidez, finalmente se apoderó de su voz. Son lo mejor de mi vida. Vuelo esta ruta 2 veces al mes, continuó el señor Abernathy, bajando la voz. He tenido a esa azafata, Karen, en varias ocasiones. Tiene reputación, cierta rigidez, la creencia de que es la guardiana de esta cabina. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto manifestarse tan feamente, pero no me sorprende del todo. Sacó una tarjeta de visita de su billetera. Si necesita un testigo para lo que venga después, no dude en llamarme. Lo que hizo fue imperdonable. Robert tomó la tarjeta. Gracias, Arthur. Lo aprecio más de lo que crees. El intercambio fue discreto, pero fue una pieza crucial del rompecabezas para Robert. No fue un mal día aislado. Era un patrón. Y los patrones en el sector servicios eran cánceres que debían erradicarse. Mientras tanto, en la cocina de clase turista, Karen Peterson se hervía en una mezcla tóxica de furia y negación. Vibraba de rabia. En su versión de los hechos, había sido menoscabada por un capitán débil y un pasajero manipulador y con derecho a todo. Había estado haciendo su trabajo y la habían castigado por ello. Su conversación con los demás miembros de la tripulación fue una letanía de quejas. «¿Ves lo que nos están haciendo?», le dijo a un colega comprensivo. «Ahora dejan subir a cualquiera a primera clase, y se espera que simplemente nos dejemos llevar. Un hombre se acerca, enseña dinero, y de repente soy la mala. 22 años de servicio perfecto, ¿y para qué? Para ser humillada delante de toda mi tripulación». Omitió convenientemente la parte donde le mintió al capitán, amenazó a los niños y fue reprendido por otro pasajero. Su victimización era una fortaleza, impenetrable para los hechos. Empezó a planear su defensa. Presentaría una queja ante el sindicato. Escribiría un informe detallando la agresividad de los pasajeros. Pintaría a Robert Sterling como un matón intimidante que usó su estatus para amenazar a una mujer trabajadora. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Heathrow, con la belleza estéril de las luces de Londres centelleando abajo, Robert miró a sus hijas dormidas. Sara estaba acurrucada bajo su manta, con el pulgar cerca de la boca. Amara tenía la cabeza apoyada en su brazo. Parecían tranquilos. Pero sabía que el recuerdo de ese día no se desvanecería fácilmente. Era su primera lección dura en un mundo que a veces los juzgaría no por su carácter, sino por su apariencia. Su determinación se endureció hasta convertirse en algo inflexible. Esto no había terminado. Una disculpa de un capitán nervioso no era suficiente. Un descenso de categoría por un solo vuelo no era suficiente. No solo buscaba castigar a una mujer. Buscaba un cambio fundamental. Quería asegurarse de que ningún otro niño, ninguna otra persona, tuviera que soportar lo que su familia sufrió en un vuelo de Atlantic Air. Cuando las ruedas tocaron la pista de Heathrow, no fue solo el final de un vuelo. Fue el comienzo de un ajuste de cuentas corporativo. Y Robert Sterling iba a supervisarlo personalmente. En cuanto la señal del cinturón de seguridad se apagó en la puerta de embarque de Heathrow, la siguiente fase del plan de Robert Sterling se puso en marcha. Mientras otros pasajeros comenzaban a levantarse y recoger sus pertenencias, él permaneció sentado, con el teléfono a mano.
Evelyn, acabamos de aterrizar, dijo en voz baja pero clara. Están aquí. Una pausa. Bien. A la espera. El capitán Olsen se acercó a la cabina con el rostro cansado. Señor Sterling, ya me he comunicado con nuestro personal de tierra. Nuestro jefe de operaciones en Londres espera hablar con usted personalmente para ofrecerle sus disculpas. Está bien, capitán, dijo Robert, con un tono desprovisto de emoción. Pero mi gente también está aquí. Una expresión de confusión cruzó el rostro del capitán. Justo entonces, dos figuras aparecieron en la puerta del avión, evitando a los pasajeros que desembarcaban. Una era un hombre de aspecto apurado con un traje corporativo de Atlantic Air, el jefe de operaciones. La otra era una mujer elegante e impecablemente vestida de unos 40 años. Era Evelyn Reed, vicepresidenta de experiencia del cliente de Atlantic Air, una mujer con la que Robert había tratado durante años negociando el enorme contrato de viajes de su compañía. Estaba pálida y profundamente estresada. Robert, dijo Evelyn, acercándose rápidamente, con la voz tensa. Vine en cuanto recibí tu correo electrónico. Me quedé sin palabras. Estoy horrorizada. El jefe de operaciones rondaba detrás de ella, con el aspecto de un hombre a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. Robert se puso de pie. Evelyn, gracias por venir. Señaló hacia la cocina donde Karen y Linda se preparaban para vaciar la cabina. Quiero que los retengan a ambos aquí. Quiero que les tomen declaración por separado. Evelyn asintió de inmediato. Por supuesto. Se giró hacia el jefe de operaciones. Mark, asegúrate de que los auxiliares de vuelo Peterson y Stevens no abandonen el avión. Reserva una sala privada en la terminal para las entrevistas. Ahora. El jefe se apresuró a cumplir sus órdenes. La dinámica de poder era clarísima. Karen Peterson, al salir de la cocina, vio a los ejecutivos corporativos y su rostro se tensó. Vi a Evelyn leer, una mujer que reconoció de los boletines corporativos hablando con Robert Sterling. Todavía no había comprendido la magnitud de la situación. Pensó que se trataba de una queja estándar, aunque agravada, de un cliente. Enderezó los hombros, lista para dar su versión de los hechos. Señorita Reed, dijo Karen, dando un paso al frente. Soy Karen Peterson, la sobrecargo de este vuelo. Creo que este hombre ha presentado una queja. Quisiera declarar formalmente que fue agresivo y... Evelyn Reed levantó una mano, deteniéndose a media frase. Su expresión era glacial. Señorita Peterson, hablará cuando se le dirija la palabra. Ahora mismo, espere aquí con su colega. Queda oficialmente suspendida de sus funciones a la espera de una investigación completa. Entregará su identificación de la aerolínea y su pasaporte al gerente de operaciones. ¿Entiendes? La palabra suspendido finalmente atravesó la armadura de autocomplacencia de Karen. Se le aflojó la mandíbula. Entregue su pasaporte. Este no era un procedimiento estándar. Era una decapitación corporativa. La sangre desapareció de su rostro. Linda, de pie detrás de ella, comenzó a temblar incontrolablemente. Robert, mientras tanto, se concentraba en sus hijas. María las ayudó con sus abrigos, protegiéndolas del tenso drama corporativo que se desarrollaba a su alrededor. El señor Abernathy, al desembarcar, le dedicó a Robert un pequeño gesto de aprobación al pasar. Evelyn, dijo Robert, dándoles la espalda a los auxiliares de vuelo. Mi empresa, Aether Stark, gasta más de $50 millones al año con su aerolínea. Es una de sus cuentas corporativas más grandes. Firmo ese contrato personalmente. Evelyn hizo una mueca. Lo sabía. Robert, lo sé. Valoramos enormemente su negocio. ¿Tú? Él respondió, su voz peligrosamente suave. Porque lo que vi hoy fue una cultura de arrogancia y prejuicio que su empresa fomenta activamente. Su empleado mayor se sintió facultado para humillar a dos hijos,
mentirle a su capitán e intentar que los retiraran por la fuerza del avión. Todo porque no se ajustaban a su idea de un pasajero de primera clase. No se trata de una azafata grosera, Evelyn. Esto es sistémico. Se trata de una marca que tiene una pudrición en su núcleo. Cada palabra fue un golpe de martillo. No era solo una víctima, fue un cliente masivo y generador de ingresos, enmarcando esto como un fracaso comercial del más alto orden. Quiero una investigación completa, continuó. Quiero ver los registros de servicio para la señorita Peterson. Quiero ver todas las quejas anteriores contra ella. Quiero ver sus módulos de entrenamiento de diversidad e inclusión, que sospecho que son lamentablemente inadecuados. Y quiero un informe en mi escritorio para el lunes por la mañana que describe los pasos inmediatos que está tomando para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Lo tendrás, dijo Evelyn sin dudarlo. Robert, tienes mi palabra. Desgarraremos esto. Las acciones de ese empleado no representan el aire del Atlántico. Punto. Hoy lo hicieron, afirmó rotundamente. Hoy, Karen Peterson era el aire del Atlántico y ella fue una desgracia. Luego miró a sus hijas, que lo estaban mirando con ojos abiertos y solemnes. Mi familia y yo tomaremos un automóvil privado. Espero saber de usted dentro de las 12 horas con una actualización preliminar. Sin otra palabra, tomó a cada una de sus hijas de la mano y salió del avión. María siguió atrás. No miró hacia atrás. Dejó una escena de carnicería corporativa a su paso. Evelyn Reed lo vio irse, su mente acelerando. Este fue un incendio de 5 alarmas. Las posibles consecuencias fueron catastróficas. La pérdida de la cuenta de Aether Stark sería un golpe masivo, pero el daño de reputación si esta historia saliera sería inconmensurable. Se giró para enfrentar a los 2 asistentes de vuelo suspendidos. Su expresión, una vez que se disculpa y se estresó al hablar con Robert, fue una de las malas y puras y no registradas. Dijo que su voz realmente le da la rabia como lo hizo Karen. No tiene la idea de que no haya hecho la furia. Escutere, no tiene la idea de lo que no tiene la idea, no tiene la idea, no tiene la idea de lo que no tiene. Simplemente le ha hecho la furia Karen. Ella no era la víctima. La verdad. Karen le había mentido al capitán sobre la familia agresiva. Ella relató, palabra por palabra, los comentarios degradantes y sarcásticos que Karen había hecho a los niños. Pintó una imagen de un colega senior tóxico que gobernó por el miedo e intimidación y admitió que estaba demasiado asustada para enfrentarla. La entrevista de Karen Peterson fue un marcado contraste. Entró en la habitación con una sensación de desafío fuera de lugar, acompañada por un representante sindical. Ella se apegó a su historia fabricada. Los pasajeros sospechaban. Su documentación parecía irregular. Y Robert Sterling había usado su tamaño físico y su comportamiento agresivo para intimidarla. Ella lo acusó formalmente de ira aérea. Era un caso clásico de un hombre rico que tiraba su poder, afirmó, su voz goteando con víctimas fabricadas. Me intimidó a mí y a mi capitán para que se sometiera. Simplemente estaba siguiendo el procedimiento para proteger la seguridad de mi cabina. Pero su historia comenzó a desmoronarse bajo escrutinio. Tuvieron el testimonio del capitán. Tuvieron el testimonio de Linda. Y luego jugaron su carta de Trump. También tenemos una declaración de otro pasajero, dijo el investigador principal, su rostro ilegible. Un señor. Arturo Bernati, un juez retirado del Tribunal Superior. Su cuenta se alinea perfectamente con la señorita Stevens y el del señor Sterling. Describe su comportamiento como espantoso e intimidación. La mención de un juez, una figura de autoridad impecable, se sacudió visiblemente a Karen. Su representante de la Unión cambió incómodamente en su asiento. Las paredes se estaban acercando. Los investigadores luego cavaron en su archivo de personal. Fue una revelación. Si bien Karen tenía muchos elogios de eficiencia, también había un patrón. Durante sus 22 años,
Hubo 7 quejas formales en su contra. 3 involucraron acusaciones de grosería hacia las familias con niños en cabañas premium. 2 eran de pasajeros no blancos que sintieron que habían sido tratados con sospecha y desdén. Todas las quejas anteriores se habían resuelto con una nota simple en su archivo o una advertencia verbal. Nadie había conectado los puntos. Nadie había visto el patrón de prejuicio. Solo incidentes aislados de un empleado difícil. Robert, la queja de Sterling había obligado a la aerolínea a mirar toda la imagen fea. Pero Karen no se hizo para lucha. Sintiéndose acorralado y traicionado por la aerolínea a la que le había dado la vida, decidió ir a la ofensiva. Ella hizo algo desesperado y tonto. Ella filtró su versión de la historia. Se puso en contacto con un notorio blogger en línea conocido por las narrativas corporativas sensacionales y antidespertadas. La historia apareció 2 días después bajo un titular de bulto. La azafata héroe intimidada por un CEO más ligero despedido por hacer su trabajo. El artículo, escrito completamente desde la perspectiva de Karen, la pintó como un héroe de clase trabajadora que se enfrentó a un poderoso y agresivo CEO negro. Mencionó a los niños rebeldes y a un hombre que voló furioso. Fue diseñado para provocar indignación y apoyo para ella. Durante unas horas, funcionó. Una pequeña pero vocal mafia en línea estalló, defendiendo a Karen y condenando la cultura de cancelación del aire del Atlántico. Pero habían hecho un error de cálculo catastrófico. Habían atacado a Robert Sterling. Ether Stark Industries no era solo un gigante tecnológico. La fue uno de los mejores lugares más respetados para trabajar. Famoso por sus políticas progresivas y el compromiso de su CEO con la responsabilidad social. Robert Sterling era una figura famosa en el mundo de los negocios, conocida por su filantropía e integridad tranquila. El contraataque fue devastador. El formidable Departamento de Relaciones Públicas de Ether Stark publicó una declaración tranquila y objetiva. No nombró a Karen, pero detalló el asalto verbal no provocado a los 2 hijos menores del señor Stirling por un miembro de la tripulación senior. Entonces, el golpe de matar. El señor Abernathy, disgustado por el artículo del blogger, dio una entrevista exclusiva a un importante y reputable medio de comunicación. Él expuso los hechos de lo que presenció, sus palabras con el peso de la autoridad judicial. Describió las acciones de Karen en detalles minuciosos y condenatorios. No vi agresión del señor Stirling o su familia, declaró el juez retirado. Vi a una azafata involucrada en lo que parecía ser un acto de acoso racialmente motivado contra 2 niños pequeños. Su intento de retratarse a sí misma como víctima no solo es falso, es un despreciable calumniar contra un hombre que solo actuó como lo haría cualquier padre. La narrativa del blogger colapsó al instante. La historia volteó. Ahora Atlantic Air fue visto como una aerolínea que albergaba a los empleados prejuiciosos. La mafia en línea se dirigió a Karen, y el hashtag #AtlanticaAirChame comenzó a tendencia. Las acciones de la aerolínea se dieron cuenta. El daño ya era público, y se extendía como un incendio forestal. La aerolínea estaba ahora en el aire. Evelyn Reed, que había estado tratando de administrar la crisis internamente, ahora estaba en una pesadilla de relaciones públicas en toda regla. Dentro de la aerolínea, la pieza final del rompecabezas cayó en su lugar. Excavando los informes de la tripulación, un investigador encontró algo que Karen había tratado de ocultar. En 3 vuelos anteriores donde se habían presentado quejas, Karen había presentado informes posteriores al vuelo que alteraron sutilmente los eventos para justificar sus acciones. Tenía una historia de falsificación de registros para cubrir sus pistas. Esto no fue solo una violación de conducta. Fue fraude. El giro del cuchillo no fue solo que Karen fue atrapada. Fue que su propio intento desesperado de salvarse expuso sus pecados pasados al mundo y convirtió una crisis interna manejable en un infierno público para la compañía que afirmó amar. Ella no solo había perdido su trabajo. Ella había inmolado toda su reputación y le había entregado a Robert Sterling todas las municiones que nunca necesitaría.
Las consecuencias del vuelo 101 no fueron un asunto interno tranquilo. Fue una detonación, y la onda de choque golpeó con una fuerza metódica brutal. Para Karen Peterson, el cálculo comenzó no con una carta, sino en una sala de conferencias estéril con paredes de vidrio en las oficinas corporativas de Heathrow de Atlantic Air. Se sentó en un extremo de una mesa larga y pulida. En el otro, sat Evelyn Reed, su rostro de una máscara de furia fría, el jefe de recursos humanos de la aerolínea y un hombre con cara pedregosa del equipo legal corporativo. Su representante de la Unión se sentó a su lado, luciendo profundamente incómodo, su archivo de notas conspicuamente delgada. Karen Peterson, comenzó el director de recursos humanos, su voz desprovista de cualquier calidez. Hemos concluido nuestra investigación sobre los eventos del vuelo 101 en agosto 8. Hemos revisado el testimonio del capitán Mark Olson, la azafata Linda Stevens, múltiples pasajeros, incluido el señor Arturo Abernathy y el señor Robert Sterling. También hemos realizado una revisión completa de su registro de servicio e informes de vuelo anteriores. Karen se enfrentó a los hombros, preparándose para una pelea. Fue una situación estresante. El pasajero era intimidante. Por favor, seamos claros sobre lo que encontró nuestra investigación. Ignoró los pases de embarque válidos. Verbalmente acosaste a 2 hijos de 10 años. Mentiste directamente a tu comandante, el capitán Olson, sobre la naturaleza de la confrontación. Tiene un historial documentado de quejas con respecto a un comportamiento similar, que ha minimizado sistemáticamente al presentar informes engañosos o fraudulentos posteriores al vuelo. Y finalmente, en un acto de profunda estupidez, usted violó la política de la compañía al filtrar una versión difamatoria y falsa de los eventos a una publicación en línea, causando un daño significativo y medible a la reputación y al valor de las acciones de esta compañía. Cada punto fue un golpe de uñas en el ataúd de su carrera. That record, and her employment with Atlantic Air ends today. Effective immediately, your employment is terminated for gross misconduct. The word soon in the air. Terminated. It was a reality Karen's mind refused to accept. Terminated? You can't. I have given my life to this airline. 22 years. You re just going to throw me away because some rich man snapped his fingers? Her voice rose, cracking with a mixture of rage and panic. You threw yourself away, Karen, dijo Evelyn, su voz cayendo a un bajo tono peligroso. Hiciste esto y déjame ser perfectamente claro, este no es el final del asunto. El abogado deslizó un sobregrueso sobre la mesa. Señorita Peterson, esta es una citación legal. Atlantic Air está presentando una demanda civil en su contra. Karen miró el sobre como si fuera una serpiente. La mandíbula de su representante de la Unión cayó. ¿La estás demandando? Eso no tiene precedentes. También fue su comportamiento. El abogado declaró rotundamente. Estamos demandando por difamación de marca, difamación y incumplimiento de contrato. La decisión de su cliente de mentirle a un medio de comunicación ha costado a nuestros accionistas millones. Tenemos la intención de recuperar lo que podemos. Estamos dando un ejemplo de usted, señorita Peterson. El mundo necesita ver que hay un precio para este tipo de comportamiento. Un precio muy, muy alto. La pelea se agotó de Karen, reemplazada por un terror frío y adormecedor. Ella no solo fue despedida. Estaba siendo destruida financieramente por la misma corporación a la que había servido con lealtad equivocada. Su pensión, sus ahorros, su hogar, todo esto estaba ahora bajo amenaza. Ella miró las caras a través de la mesa y no vieron piedad. Solo la mecánica fría de la supervivencia corporativa. Ella ya no era una persona para ellos. Ella era una responsabilidad neutralizada. Su identidad como una orgullosa y senior perseguidor, la reina de su dominio de plata, había sido despojada, dejando atrás a una mujer aterrorizada y desempleada al borde de la bancarrota. Para Linda Stevens, la citación llegó a una habitación diferente.
Una oficina más pequeña y menos intimidante. Se sentó frente al mismo director de recursos humanos. Sus manos se torcían en su regazo. Esperaba el mismo destino que Karen. Linda. El director comenzó, su tono más suave, más cansado. Su papel en el incidente en el vuelo 101 fue profundamente preocupante. Su silencio, su inacción, lo hizo cómplice de acoso de esos niños. No logró mantener el deber de cuidado que es primordial en su posición. Linda asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. Lo sé. Le tenía miedo. Karen. Ella podría hacer tu vida miserable si la cruzas. Sé que no es una excusa. Lo siento mucho. Es una razón, si no una excusa, el director admitió. Y su honestidad durante la investigación contrasta con las fabricaciones de Miss Peterson. Por esa razón, no estamos terminando su empleo. Una ola de alivio tan poderosa que casi la mareó sobre Linda. Sin embargo, continuó, su trayectoria profesional va a cambiar. Está suspendido del servicio de vuelo por 1 año. Durante los primeros 6 meses, asistirá a un programa de capacitación intensivo obligatorio. Aprenderá sobre la sensibilidad cultural, el sesgo inconsciente, la intervención de los espectadores y la desescalación. Escribirás un artículo sobre él. Después de eso, se le asignará a un papel administrativo terrestre en nuestra sede corporativa. Sí, y solo si, complete este año de libertad condicional a nuestra satisfacción, ¿consideraremos permitirle regresar al servicio de vuelo? ¿Aceptas estos términos? Sí. Linda susurró, lágrimas de alivio y vergüenza corriendo por su rostro. Sí, por supuesto, gracias. Fue un castigo duro, una degradación pública, pero también fue un salvavidas. Fue una oportunidad de aprender, crecer y quizás, un día, espede por su momento de debilidad. Sin embargo, la etapa más grandiosa para el cálculo fue la sala de juntas principal en la sede global de Atlantic Air. Robert Sterling se sentó frente al CEO de la aerolínea, un hombre llamado Jonathan Croft. Evelyn Reed y varios otros miembros de la junta estuvieron presentes. El aire estaba lleno de tensión. Robert, Croft comenzó. Quiero ofrecer mi profunda disculpa personal por lo que su familia soportó. Fue un fracaso en todos los niveles. Robert levantó una mano. Jonathan, lo aprecio, pero no estoy aquí para disculpas. Estoy aquí como su cliente, el CEO de Aether Stark Industries, cuyo contrato anual de 50 millones de pesos está en renovación en 3 meses. En este momento, tengo toda la intención de tirar de él. La amenaza aterrizó con el peso de un ancla caída. Estoy aquí para hablar sobre el cáncer en su empresa. Robert continuó, su voz tranquila y precisa, como un cirujano que describe un procedimiento. No tienes un problema de Karen Peterson. Tienes un problema cultural. Tienes un sistema que permitió que un empleado de tripulación de energía prejuiciosa florezca para 2 décadas. Tiene capacitación que enseña procedimiento, pero no empatía. Tiene una estructura corporativa que protege la suya hasta que una crisis de esta magnitud obligue a su mano que se inclinó hacia adelante, por lo que esto es lo que sucederá. Va a contratar al grupo de consultoría o acaben. Luego implementará cada una de sus recomendaciones, sin importar el costo. Creará una nueva iniciativa de capacitación y lo nombrará la iniciativa Sterling para no honrarme, sino como un recordatorio constante de esta falla. Presionó una carpeta en la mesa que contiene mis pensamientos preliminares. Incluye una propuesta para un sistema anónimo de informes de terceros para la mala conducta de los empleados y un código de honor de los empleados que es un código de honor de bystander que se interviene para los empleados para intervenir para que se intervenga a los empleados para los empleados de los empleados que se interviene para los empleados de los empleados que se interviene para los empleados que se interviene para los empleados de los empleados que se interviene para los empleados de los empleados que se interviene para los empleados que se interviene para los empleados que se interviene para los empleados de la familia. Comience. Croft miró la carpeta y luego la cara determinada del hombre frente a él. Sabía que esto no era una negociación.
Era un ultimátum que podría perder la cuenta de $50 millones y sufrir el público humiliation of Peter Stark walking away or a cold swallow his pride and embrace the painful expensive past to real change wille Doit Croft said his voice o arse a it weeks later in the sand-drenched living room of their New York home. Robert gathered Amara and Sarah on the couch. The media storm had died down the world that moved on but their family had not held a sick bound document this set tapping the cover is the new rule book for every person who works at Atlantic It's llamado La Iniciativa Sterling y parte del entrenamiento es contar la historia de lo que le sucedió en el vuelo 101 para asegurarse de que nadie tenga que sentir la forma en que lo hiciste Sarah, que había estado más tranquilo desde que el viaje lo miró con sus amplios conmovedores. Lo hiciste que la dama se despidió de sí. Sí, Robert respondió honestamente la pragmatista de la pragmatista y que la pragmatista le preguntó la piscina y que lo había estado molestando. Pero dijo que ella dijo que Robert sikte spirnin esuetear, ¿no? Lección difícil. Algunas personas cuando hacen algo mal solo verán ellos mismos, como la víctima, nunca entenderán el dolor que le causaron una disculpa de ella no habrían sido reales de todos modos. Habría sido palabras para tratar de salvar su trabajo. Miró de una pequeña cara seria a la otra que la victoria no estaba en su castigo. La victoria está en este libro. La victoria es que, debido a que ambos fueron tan valientes, miles de personas que ahora están aprendiendo a ser más amables y más consciente de que su herida se convirtió en algo que protegerá a los demás que no es lo que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, no sea lo que no sea una cuestión, y que nunca, no sea que no sea una cuestión. Su derecho a estar en algún lugar que pertenece unos meses más tarde. La familia Sterling estaba en el aeropuerto nuevamente esta vez, volaban a una feria de ciencias en California, donde Amara era finalista, ya que caminaban por el jet bridge Sarah instintivamente agarraban la mano de su padre un poco más fuerte que volaban a Atlantán. Señoras, nos sentimos tan honrados de tenerlo con nosotros hoy, sus asientos están correctamente de esta manera, no hubo miras laterales, no hay dudas, solo había calidez profesional cuando las chicas se acomodaron en sus vainas su emoción desde hace meses. Regresando Amara no contaminada miró a su padre y sonrió que era un momento pequeño en un vuelo tranquilo. Pero era el cierre de un círculo que la lección había sido brutal. La cicatriz permanecería, pero no habían sido roto por ella, solo. Habían entrado en el espacio de su espacio de la humillación no con el miedo, pero con el silencio. La cicatriz no había sido roto por ella, solo habían sido que solo habían entrado en el espacio de su humillación no con el miedo, pero con la tranquilidad de la cicatriz, no habían sido roto por ella, solo habían entrado en el espacio de su espacio de la humillación, pero con el miedo, pero con el silencio, no había sido roto. Pero ayudó a cambiar el mundo a su alrededor, que fue la historia de Robert Sterling y sus hijas un drama de la vida real en el que un momento de prejuicio feo a 30,000 pies desencadenó un terremoto en el mundo corporativo, es un poderoso recordatorio de que las consecuencias no son solo para las películas. Las acciones de una persona que Peterson establece una reacción de la cadena que expuso las peleas sistemáticas y finalmente cuesta todo lo que es más que una historia de la historia de la cadena de la cadena de la cadena de la cadena de que el uso de la cadena de la cadena de la cadena de que el uso de la cadena de permanecer de la que se encuentra en el que se incluye el poder de la historia de lo que es más importante, ya que es más que un poder de la historia de standing. Para la venganza, sino por un cambio significativo, Robert Sterling no solo ganó una batalla por su familia, provocó una reforma que protegería a innumerables otros viajeros si esta historia resonó con usted y usted cree en el poder de la responsabilidad. Presione ese botón como para mostrar su apoyo, compartir este video para que otros puedan escuchar este mensaje importante y no olviden suscribirse y activar notificaciones por más increíbles historias de justicia y consecuencia de lo que pensó. En la respuesta de la aerolínea.